Bienvenidos a todos. En esta ocasión, en esta edición, nueva edición de Conectando Contigo, le damos nuevamente la bienvenida a nuestro querido amigo Luis Eduardo Gottman, que les recuerdo que es un discípulo directo de Gerardo Schmedling y fundador y director de la Academia de Sabiduría Universal. Y no solamente eso, sino que además de muchas otras cosas, es escritor y ha escrito un libro que recientemente terminé de leer y que lo quiero compartir en charla con él, con ustedes, que se llama El ego reductor, que me ha parecido fascinante. ¿Cómo estás, Luis Eduardo? Bueno, feliz, mi querido Francisco, de compartir estos momentos de conexión y de alegría. Y mira, lo que tengo aquí, un delicioso mate también. Salud. Cuando fui a Argentina, aprendí a tomar el mate y cometí el error de hacer esto al mate, de hacerle esto al mate. Y me han regañado y yo, por Dios, ahora ya sé que el mate se deja quietico y le alcanza para hasta cinco metiditas, echaditas de agua. Entonces es una delicia. Lo disfruto. Eso depende de los gustos. Uno puede un poco más, puede moverlo un poquito si quiere. Algunos no te dejan, otros sí. Yo no tengo problema. Bueno, me alegra Es una mucho. delicia. Luis Eduardo, quería arrancar con este libro y que me cuentes cómo nació en tu cabeza este libro. Y esto surgió un poco más de 10 años atrás. El término, ¿sí? Se me ocurre. Comienzo a escribir en un cuaderno, a hacer, yo soy de escribir en los cuadernos, me cuesta pasar mis ideas directamente a una laptop, entonces soy de rayar, de escribir, por ahí tengo mis escritos. Y pues nace de la necesidad justamente de comprender cómo el ego limita pues nuestra conexión con la realidad, el amor con los demás. Fui muy adoctrinado en la idea de que tenía mucho ego, de que tenía mucho orgullo espiritual. Entonces yo dije, pero espera un momento, ¿cómo es esto? Como que una cosa no va con la otra. Y pues simple, a lo largo de nuestra vida, mi Francisco, pues vamos creando capas protectoras que nos van separando de nuestra esencia, de nuestra verdadera presencia. Y este concepto, pues, es una herramienta para ayudarnos a identificar y a reducir esas capas. Entonces, el ego reductor es justamente un punto de partida para ayudarnos a reducir medidas egoicas. De ahí fue donde surgió de esa búsqueda constante también de desprenderme de esa idea de que, pues bueno, si el ego es lo que no lo que nos limita para conectar con nuestro verdadero yo, pues voy a trabajar en reducirlo. Y surge el ego reductor. Genial. Y el libro arranca con una personificación del ego mismo, el primer capítulo. Eso quería saber cómo hiciste para poder meterte en ese personaje de manera tan eficiente. Lo primero que pensé cuando comencé a escribir el libro es, pues es un poco egoico escribir un libro sobre el ego reductor, sobre el ego. Sí, es un poco egoico. Y lo primero que me dicen muchas personas es, o sea que usted ya no tiene, pues según, porque escribe el libro. Le digo, bueno, entonces esa idea me llevó a tener una conversación un poco. Digo, un poco no, que es supremamente fuerte porque el ego ahí en esa primera parte es, si te das cuenta, reiterativo, em, es descalificador, es crudo y pues es un ejercicio donde me observo a mí mismo. Bueno, evitando la defensa, sin justificar mis acciones. Entonces, para meterme y para crear esa parte fue como una conversación de ego a ego, más bien, para bajarle un poco los decibeles y entender que todavía estamos en ese trabajo continuo de irle bajando medidas. No porque hable del ego, ya no tengo ego. Si no tuviera ego, pues ya no estaría aquí, Francisco.
Bueno, entonces fue una forma de decir, ok, estamos todavía en la tarea, pero lo voy a encarar, que es una de las tareas que debemos hacer. Es un llamado a encarar el ego en lugar de seguir ocultando nuestros errores o nuestras inquietudes o incertidumbres, sino encararlo, mirarlo de frente. Mirarlo de Ujú. frente y porque, como lo mencionás en el libro, el ego en realidad cumple y ha venido cumpliendo una función esencial en nuestro desarrollo, ¿no es cierto? Pues imagínate que el propósito de nuestra existencia es aprovechar las oportunidades que nosotros llamamos destino o karma para hacernos eficientes. Y el propósito del libro, que puede ser un poco pretencioso, es hacer más eficiente nuestro proceso evolutivo, hacernos más eficientes en nuestro proceso de reconocimiento del ser. O sea, no, ni siquiera intenta ser pues un bestseller, sino es como más bien un manual. O sea, quiero que sepan que cuando dicen el libro, yo digo más bien es como un manual de instrucciones para hacernos más eficientes en nuestro proceso de caminar por el día a día, por la vida. Así de simple. Bueno, hay una conexión, ¿no? Entre el libre albedrío y el ego. Pues imagínate que una de las cosas que me quedó resonando alguna vez escuchando a Gerardito es que los maestros ya no usan el libre albedrío, ya no lo usan, ya no usan el libre albedrío. Y Séneca, el gran estoico, el gran filósofo estoico, dice, si nuestra voluntad, si puedo hacer una voluntad que sea seguir el orden universal. Y esa sería la única voluntad que nosotros deberíamos aspirar a tener, ¿no? Es que yo hago lo que quiero, pues si haces lo que quieres, entonces que ojalá sea seguir el orden. Y pues el libre albedrío, si bien es cierto que nos da la capacidad de elegir en cada momento, y fíjate la palabra, no de decidir, sino de elegir, porque realmente lo que nosotros hacemos son elecciones. Pero cuando elegimos desde el ego, lo hacemos normalmente desde el miedo, desde el control, desde el apego. Y obviamente los resultados no se hacen esperar. Todo lo que hace desde el ego es lo que quiero, mi deber ser de las cosas, el querer cambiarlo, acomodarlo a mi orden. Es decir, trato de cambiar el orden universal para acomodarlo a mi desorden mental. Claro, es como Bueno, que ese libre albedrío está sometido de todas maneras a las leyes universales, porque uno dice, tengo libre albedrío, entonces tengo libertad. Y en realidad no es así, porque tú sabes estoy que bajo el sometimiento del ego. exacto, exacto. La mejor explicación, como tú lo has dicho, imagínate que es que el libre albedrío además es una herramienta. Yo le llamo el comodín. Cuando estamos explicando las leyes de la vida, yo le llamo el comodín. ¿Por qué? Porque el juego de la vida, así como lo llamaban antes, el lilat, el juego de la vida, em, tú te das cuenta que en todo juego primero te enseñan las reglas para que puedas jugar el juego. En el juego o en la pedagogía universal es diferente. Primero, juegas el juego para que descubras las reglas. O sea, es un poco curioso esto. Y nos dan un comodín. Y este comodín se llama libre albedrío, lo que le llamamos la capacidad de tomar decisiones y de hacer la potestad de hacer lo que queremos. Y resulta que ese libre albedrío lo que hace es separarnos de nuestra esencia y ponernos a luchar y ponernos a ir en contravía. Por Claro, eso se dice que el libre albedrío solamente es una herramienta que nos permite aprender a reconocer el orden universal a través del error. del Por error. eso, cuando ya has cometido muchos errores, porque maestro no es el que no se ha equivocado, sino que el que ya se equivocó mucho, cuando ya has cometido muchos errores, dejas de usar el libre albedrío y aprendes más bien a obedecer el orden universal.
exacto, para exacto. alinearnos con la verdad. Exacto, es como decir, comete primero todos los errores que puedas y luego ven y ya estarás listo, ¿no es cierto? No hay forma. No hay forma de entender el juego de la vida. Por eso es un poco inverosímil eso, porque siempre que tú vas a jugar cualquier juego, así sea cartas, estas son las reglas. Y tú dices, ok, con las reglas tú te disfrutas el juego o lo haces más llevadero. En la vida tienes es que descubrir las reglas y la única forma de descubrirlos es a través de ensayo-error. Exacto, y esto nos muestra cómo la educación está totalmente al revés, ¿no? Porque Sí, nos enseñan totalmente al revés y después nos sueltan a la vida donde las reglas son totalmente diferentes, porque finalmente es todo al revés. Primero así cometés es. el error y después aprendés. Muy interesante. Así es como funciona la pedagogía universal, es bello. Y cuando tú ya comprendes esto, que es el ejercicio del ego reductor, que es aprender a alinearme y conectarme con el orden universal, dejar de hacer lo que yo creo que debe ser, porque pues creemos y creer que puedo o creer que sé, pues tú sabes que es ignorancia, que por eso en eso radica el principio de la Z. Acuérdate que nosotros de niños hacíamos algo que era jugar. Y cuando metimos una Z en medio, dejamos de jugar y comenzamos a juzgar. Mm, Mm. Y en el momento que comenzamos a juzgar, dejamos de jugar, de divertirnos, de disfrutar y comenzamos bueno, malo, me gusta, no me gusta. Y ahí comienza el proceso de enfrentarnos al orden universal. Realmente la vida no es compleja. Hoy lo puedo decir con tranquilidad y sonriendo. No quiere decir que no tenga desafíos, pero ahora asumo los desafíos con mayor tranquilidad porque sé que hacen parte del juego pedagógico mm. y ya no quiero que sea como a mí me parece. Ahora me adapto al orden y fluyo con la vida. No suena tan bien, Francisco, para algunas personas. De hecho, acabo de venir en este momento a dictar una conferencia para un grupo, para una empresa que se llama, es una bueno, multinacional, Nielsen, es de estadística. Estábamos hablando de estos temas del ser y de las 40 personas que estaban ahí, una se levantó, no le cuadró. Yo ya esto no me inquieta porque antes, oh, se fue una persona, así como nos suele pasar a todos, eh, y dejas de centrar tu atención a los que quedan por pensar en el que se fue. Pero cuando alguien cuestiona, juzga, critica, sencillamente está haciendo una expresión de sus límites, de sus miedos, de sus traumas, y no propiamente está diciendo nada en contra tuya. Que Claro. de hecho tomarse las cosas personal es un tema egoico. ¿Mm? Yo ahí pienso que, de hecho, que solamente una persona se haya levantado ya es un éxito rotundo. Si se quedaron 39 personas sentadas, ya es genial, Sí. ¿no? Cuando pensamos que Entonces, estamos hablando de un 10% que está en realidad en estas vibraciones, se sí. tendrían que haber levantado 36. Así que me parece Pero fantástico. sabes, Francisco, que antes sufría mucho de esto. Sufría mucho de esa necesidad de querer que todos quedaran contentos, satisfechos, de que todos felicitaran, de que todos te aplaudieran, de que todos wow, que yo creo que nos pasa a muchos de los que estamos en este proceso, ¿no? Las expectativas. La expectativa. Y la expectativa y el deseo de caer bien y de proyectar esa imagen de paz y de tranquilidad y de satisfacción y de felicidad. Es una pesada carga, ¿sabes? Es una carga muy densa que, por cierto, es muy egoica. Mm, A veces pensamos que los más egoicos son los más grotescos, los más groseros, los más displicentes. Y lamentablemente me he dado cuenta que a veces somos más egoicos cuando tenemos más información, lamentablemente, porque nos sentimos especiales, ¿sabes? porque Porque yo tengo información y tú información no. no es sabiduría. Exacto. Eso lo tengo bien clarito, ya te he escuchado. Ya, pero entonces como, ¿tú por qué comes carne?
No deberías comer carne. ¿Cómo estarán tus pobres chakras y tu campo energético? Pues estás en la misma condición del que está comiendo carne porque estás juzgando. Es más, me atrevo a decir que está peor porque estás juzgando, Claro. que es una de las características más visibles del ego. Bueno, por eso el mejor ejercicio del ego para neutralizarlo es la aceptación o la neutralidad total. ¿Mm? Sí, totalmente. Y se me ocurre, esto lo quería decir más al final, pero lo importante de conocer las leyes, ¿no es cierto? Porque así como decíamos que en la vida real uno conoce las leyes a través del error, y sin embargo existen formas de conocer las leyes. Hay talleres que en la Academia Universal las están dando, unos talleres donde enseñan y dan a conocer esas leyes para que uno pueda ir ya a la vida, al menos sabiendo que existen unas leyes y hacia dónde apuntan, ¿no? Es una pequeña, gran ayuda. El desconocimiento del orden universal no nos exime de los resultados, así como el desconocer que el fuego quema no evita que tú te quemes. Claro, El desconocer las leyes, quizás para muchos que todavía, tú sabes que es una población muy alta, más del 80% de la población mundial, se vive en automático, bueno, y pues da igual, y cuando algo sale, lo llaman buena suerte, cuando algo no sale, lo llaman mala suerte o castigo de Dios. Em, y creer en unas leyes no pasa nada, no se trata de creer, sino de poderlas verificar. Aquí hago apelación a una frase que creo que ya te había nombrado de Carl Sagan, que es de las frases que más me ha cautivado del gran físico, astrofísico de los ochentas. Dice, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. El que yo no las conozca no significa que no existan. El hecho de que yo no lo sepa no significa que no exista. Que yo no lo crea no significa que no sea. Y lo mismo es el orden universal. Pero como no se trata de esta información de creer, sino de verificarlo, entonces lo ideal de conocer las leyes es aprender a caminar con esa tranquilidad. Yo siempre lo asocio como vivir, ir con una lámpara y vive sin miedo. Porque cuando estás en completa oscuridad, decía mi abuelo, los monstruos o los fantasmas asustan más de lejos que de cerca, porque de lejos es más fantasma, de cerca tú sabes lo que realmente es. claro, tal cual. Em, es ir con una lámpara que nos permite no entrar en contravía, Francisco. Eh, y eso es lo lindo de pronto de entrar en este conocimiento de la sabiduría universal, que pareciera en algún momento, o más bien, se vuelve a veces dogmático, se vuelve a veces como doctrina, lamentablemente por las interpretaciones que le damos, pero es que la sabiduría no tiene interpretación. Así como tú no puedes interpretar un resultado matemático, o sea, sencillamente 5 por 5 es 25 y no es será, me parece, yo creo. No, lo mismo es la sabiduría, no está presta a interpretaciones. Los resultados son puntuales y específicos. El error no es más que un desvío momentáneo del camino de la sabiduría. Cuando comprendemos las leyes, volvemos a alinearnos con la verdad. Canta. Sí, yo pensaba en la lámpara y ahora con el escalón, ¿no? La lámpara es esa información que te permite experimentar las leyes a través del error, que pueden ser escalones que te permiten Sí. crecer y acercarte y abrazar la sabiduría. Sí, es una ¿No? metáfora bella. Cualquier metáfora que creemos, la del escalón me hace mucho sentido porque finalmente estamos siempre en un paso hacia adelante. Una de las cosas que a mí me inquietó era la idea de que iba a involucionar. A veces existe el concepto de la involución. No existe la involución. O sea, siempre vamos un paso hacia adelante por más pequeño que sea, pero siempre se va un paso Claro, adelante. Corremos el riesgo a veces de estancarnos, pero aún así vamos siempre hacia adelante. Nadie involuciona. totalmente. Totalmente. Un error es como eso, es como el escalón que te permite crecer de un golpe
varios niveles en cierta manera, ¿no? Porque sin ese error uno puede avanzar mucho más despacio, pero con el error uno crece. Claro, claro, ahí es donde surgen los famosos saltos cuánticos, ¿No? que yo creo que tú has escuchado ese concepto, que lo has trabajado también. Y el salto cuántico es como cuando un átomo cambia de órbita. Técnicamente ese es el concepto del salto cuántico. En nosotros, un salto cuántico es cuando cambias una información y desde la alquimia dice, tú cambias la información y cambia la estructura. Es decir, cambia una realidad, cambia la experiencia. Eso es un salto cuántico. Y a veces puedes saltarte dos y hasta tres escaloncitos con una sola comprensión. El eureka, Esa eureka, es. me di cuenta, vi la luz. Ay, pero Ah, ¿por qué yo no lo sabía esto? ¿Por qué yo no me había dado cuenta de esto antes? claro, Y eso es justamente lo que se logra cuando comenzamos a bajarle medidas al ego. exacto. Ya- y cuando digo medidas, porque es un término que también está ahí en lo que escribo que se llama la egobesidad. Sí, muchos estamos egobesos y no nos hemos dado cuenta. Creemos que estamos haciendo bien las cosas, te lo digo porque pues yo creía que lo estaba haciendo bien. ¿Por qué? Pues porque, pues, por favor, estudié con Gerardo. Em, también he estudiado ocho, estudié Cábala, estudié Enneagrama, estudié, hice. Entonces creía que tenía la información. Mm. Eh, aprendí meditación con Suzuki, aprendí. O sea, el que tú tengas información no quiere decir que tengas la comprensión. Y creía que lo estaba haciendo bien. Es decir, estaba egobeso. Y gracias a algún error te diste cuenta, probablemente. Hablaste recién Eh, de eneatipos. sí, Cómo, porque está en el libro, hay un capítulo sobre los eneatipos. Quería saber cómo lo combinaste eneatipos con este trabajo. pues te voy a comentar que el enneagrama me parece un camino bello de autoconocimiento, de autoindagación, pero lamentablemente la interpretación y el manejo que se le ha dado también ha sido tergiversado a estandarizar a las personas y decir, tú eres eneatipo 2, tú eres un 3, tú eres un 4 y nos quedamos en esto y se convierten en diálogos bizantinos. Bueno. Y resulta que los eneatipos lo que hacen es mostrar los patrones egoicos en acción. Mm. Cada uno que representa como una faceta distinta. Ya te das cuenta el miedo, la ira o la necesidad de control. Bueno, entonces al identificar nuestro eneatipo para aquellos que son estudiosos de eneagrama, pues podemos comenzar a observar cómo opera el ego en nosotros sin condenarlo. ¿Listo? Y es ahí como poco a poco comenzamos a reducir su influencia, que esa es la idea realmente del ego reductor. El ego reductor, después de estudiar mucho, llegué a la conclusión que no se trata de eliminar el ego, porque el ego no se puede eliminar. El ego solamente se puede trascender, porque el ego es, como decían los abuelos, un mal necesario. Y es necesario hasta cuando ya no es necesario. Entonces, cada eneatipo es un reflejo del ego en acción. Al conocerlo, pues no lo condenamos, sino que más bien lo comprendemos, lo abrazamos, lo integramos poco a poco y lo trascendemos. Me encanta. Otra parte que me gustó mucho del libro fue cuando incorporás a San Francisco de Asís y a esas palabras de él que a mí me fascinan. Primero, porque se llama Francisco. Segundo, porque el día de San Francisco de Asís es mi día de nacimiento, el 4 de ¿En serio? octubre. Dice, 2 de octubre? 4, Ok, ok. el 4 de octubre, y entonces disfruté mucho de esas palabras donde haya ofensa, estoy leyendo un poco, donde haya ofensa, ponga yo perdón, donde haya discordia, ponga yo unión, es donde está el ego ponerle luz a todas esas formas. Una de las mayores expresiones o quizás metáforas, porque pues
ya sabes tú que estos seres vienen a vivir casi como una obra de teatro para permitirnos a nosotros como ser referentes. Em, Fue Francisco de Asís. De él me leí Las florecillas de San Francisco. Me vi la película Hermano Sol, Hermano Luna, que es bellísima, recomendada. Y me sentí en algún momento muy identificado, pues por esa película casi me ordeno sacerdote, por cierto. Eh, con ese espíritu de sacrificio, pero después comencé a observar la enseñanza detrás del personaje. Y en su libro, en el libro de las florecillas de San Francisco, hay un personaje que me cautiva profundamente que se llama Fray Junípero. Y Fray Junípero es el fraile loco de la fraternidad. Y Fray Junípero tenía una luz tan profunda, era loco, díscolo, o sea, cocinaba y sencillamente ponía las patatas sin lavar, ponía las cosas, se metía en las ollas para mover los pies, para poder revolver todo, o sea, cosas como esas hacía Fray Junípero. Pero tenía tanta luz en su interior que cuando Francisco hacía sus exorcismos, em, le decía al espíritu, y si no sales de ese cuerpo, llamo a Fray Junípero. Y el espíritu salía y lo que encontré fue que Fray Junípero era un ser sin, sin pretensión y con una ausencia total de ego. Claro. O sea, no le interesaba agradar al padre, al abad, como le decían a Francisco, no le interesaba ser, ni pretendía ser el mayor, ni el mejor, ni el líder, sencillamente era un servidor auténtico y fue quizás el único que copió la información que enseñó Francisco de Asís, que es quizás uno de los mayores referentes que tengo de la humildad, ¿sabes? Claro. Em, la humildad que enseña Francisco es lo más cercano a lo que enseñan los grandes sabios místicos, a lo que enseñó Gerardito, a lo que enseñó Paramahansa, a lo que enseñó Krishnamurti, que es la ausencia de ego. No es la pobreza, no es pobreza, sino es ausencia de ego. Por eso cuando lo maltrataban y le botaban la basura, cuando le iba a pedir, él sonreía. Pero no sonreía de ironía, sonreía es que no siento nada, gracias Señor, porque no siento dolor ni angustia por estas personas, sentía compasión. Y esa es la máxima expresión de la humildad. Por eso siempre que tengo la oportunidad lo nombro. Y pues ahora entiendo por qué tengo tanta afinidad contigo, Francisco. Imagínate, estás irradiado por esa hermosa presencia. Aquí voy a meter algo, si me permites, que puede sonar un poco salido del tema, pero una de las vidas de Francisco de Asís fue también Fray Martín de Porres. O Sí. sea, dentro de su proceso evolutivo, pasó de Francisco a ser Fray Martín de Porres. Y después de eso se convirtió, para aquellos que conocen un poco de la Hermandad Blanca, en el maestro Kutumi. Bueno, hoy conocido como Kutumi. Pero esos son otras hierbas, Otros temas. Vol- otros temas. volvamos, volvamos, porque ahí me conectaba mucho con una expresión que mencionaste en el libro que es ser o no ser, sin o al revés, ¿no? Pero sin o con ego, en cierta manera. Y no es con ego en realidad, es dominado por el ego, sería, porque Sí, estamos hablando de reducirlo al ego, eh, esa es la cuestión. sin Ser o no eliminarlo, ser. pero es ser o no Esa es la ser, cuestión. ser auténtico o ser ego. Pues imagínate que ser es el estado al que aspiramos a llegar. Es un estado de entrega, de conexión con el flujo universal, que cada vez lo veo más sencillo, cada vez veo más fácil entrar en ese flujo. Yo sé que puede sonar un poco, pues,
presumido. Pero pues no se trata de dárnoslas de nada, solamente que les digo, aún en medio de las dificultades que pueda tener o de los desafíos o retos, aquí les confieso que uno de mis desafíos egoicos es la paciencia. Sí, siempre voy a querer que, fíjate, voy a querer que todo salga como debe ser, en el orden, en el momento, en el instante. Hacer fila para mí es desafiante. Sí, los trámites burocráticos, todo esto. Optimizar, hay que optimizar a la perfección. Pues imagínate que ese es mi desafío egoico. ¿Listo? Y cada vez me acuerdo y digo, ok, ser o no ser. El estado del ser es paciente porque sabe que es eterno. El ego es impaciente porque sabe que es temporal. ¿Mm? Entonces todo lo quiere para allá. Y me acuerdo de esta frase que dice, el ego es impaciente porque es temporal. El ser es paciente porque es eterno. Yo soy un ser eterno. Comienzo a hacerme mi trabajo. Entonces el ser no necesita afirmarse como si necesita el ego. Simplemente es el ego, en cambio, lucha constantemente por existir, por mostrar que tiene razón, porque lo respeten, por hacerse sentir. Entonces Razón. la cuestión no es elegir entre ser o no ser, sino aprender a descansar en lo que siempre he sido. Ser paciente. Ser paciente nos lleva hacia el ser. Yo te comenté la otra vez que una de las cosas que me dijo Gerardito un día preguntándole, ¿qué hay que hacer para evolucionar rápido? Me dijo, ser paciente. ¿Y qué Bueno, es ser paciente? Me dijo, pues el que paz siente. tal Ya, cual. Listo, se terminó. Un, fácil. un ejercicio práctico para llevarnos, para trabajar el ego. Sí, mira, esto puede sonar ridículo. De hecho, lo es. Pero hay algo que el ego no sabe hacer, Francisco. Hay algo que el ego le cuesta trabajo, que se le dificulta, no entiende ni siquiera la percepción de esa palabra y se llama disfrutar. Bueno, entonces resulta que cuando me dicen, bueno, ¿cuál herramienta me puedes dar para ir bajando medidas mientras entro en mi proceso, o me leo el libro, o tengo una charla contigo, o hago mi curso? ¿Qué hago? Digo, es muy fácil. Es aprender a disfrutar lo que haces. Me dice, ¿y no más? Digo, no más. Pero debe haber otra cosa, porque a veces pensamos que entre más complejo, entonces más significado tiene, más importante es. Y por eso terminamos muchos pagando cursos de millones para que te digan que no, solamente se trataba de cerrar los ojos y meditar. Bueno, resulta que es tan simple como aprender a disfrutar. Y hay una frase que les enseñamos a las personas cuando recién entran en este proceso y es, mientras no aprendas a disfrutar y a valorar lo que haces, la vida no te va a permitir hacer lo que quieres. Es tan simple como eso. Mientras no aprendas a querer lo que haces, la vida no te va a permitir querer lo que quieres, querer lo que haces. Entonces, primero tienes que aprender a querer lo que estás haciendo, a disfrutarlo, a valorarlo, que esa palabra pasa desapercibida, Francisco. Sí. ¿Qué es disfrutar? Es valorar. ¿Qué es valorar? Es disfrutar. Y si tú me preguntas qué es más importante que agradecer, es valorar. Porque mucha gente se centra en gracias, Señor, gracias, 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 gracias. Agradecer es bonito, pero valorar es todavía más poderoso y representa una condición de inteligencia espiritual. Es más fácil disfrutar y valorar de lo que tienes que quejarte de lo que tienes. Es más fácil valorar a tu pareja que en lugar de quejarte y estarle revisando el phone para ver si te está siendo infiel. Es más fácil que te la disfrutes.
Y cuando hablas de valorar, a mí me conecta mucho más con la ley de compensación también. Sí, Que tal es dar cual. las gracias nomás, pero si vos lo valorás, estás realmente dándole un valor a lo que estás recibiendo de una persona o del universo, y creo que va por otro canal, mucho más conectado con las leyes. Sí, Es justamente lo que hacemos. Por eso el poderoso ejercicio es ese valoración sin juicio. O sea, y si me permiten, en este minutico, es dedicar quizás un minutico al día para observar cómo reacciona el ego ante ciertas situaciones. Y la forma más fácil de identificarlo para que se lleven algo bien clave está en los hombros. Cuando sus hombros estén tensos, significa que el ego está arriba, así como dicen los abuelos. Se le trepó, tiene un mico, ¿no? Se le trepó el ego. le Tiene trepó el el mico monte, encima, tiene el ego encima. Cuando claro. sientas los hombros tensos, estás muy egoico. Es la forma como el ego se somatiza, Mm, con el dolor en los hombros y en el cuello. sí. Yo Entonces, creo que aprende a bajar los hombros. como, como mensaje que me deja este libro es realmente el ego es algo que no solo agradecerlo, sino valorarlo, porque realmente gracias al ego yo llegué hasta donde estoy hoy. Y gracias al ego cometí muchísimos errores, puedo valorarlo como lo que es y como lo que fue y agradecerle para poder ahora trabajar en este nuevo proceso que es decirle adiós, que Y ya no lo necesito más. es justamente una carta de despedida que le hice, le escribí al ego, que fue algo muy bonito poder decir como una carta de amor. Decirte, oye, ha sido tan importante, gracias a ti reconocí las leyes, gracias a ti reconocí el orden, gracias a ti me he equivocado, pero ya no necesito sufrir más y ya no te necesito más. Así que no te voy a matar, sencillamente te honro, te bendigo y te dejo en libertad para que vayas donde alguien que te necesite. Totalmente. Bueno, Luis Eduardo, me encantó lo que estuvimos hablando hoy. Esta charla fue genial. Estamos llegando al último minuto y quería aprovechar para agradecerte, para recordar a todas las personas que estén leyendo, escuchándonos, que si bien está mi canal donde está toda esta información de Gerardo Schmedling para que puedan escuchar y practicar, tienen también la Academia de Sabiduría liderada por Luis Eduardo. Van a encontrar el link abajo de este video para que puedan ir y descubrir un grupo de personas despiertas que van a poder acompañarlos en este camino. A ver, Bueno, como venía diciendo, que Zoom no me lo permitió terminar, quería agradecerle a Luis Eduardo por su presencia. Por supuesto que lo voy a seguir invitando porque hay muchas cosas de las que todavía quiero hablar y en particular de lo que vimos hoy sobre las leyes universales, que yo sé que él está dando un curso sobre ello y me gustaría que podamos en unos 40 minutos hacer que él nos cuente y que nos dé detalles eh, sobre estos temas que son esenciales para poder seguir creciendo como seres que somos. Entonces eso, Luis Eduardo, finalmente agradecerte nuevamente por tu presencia, por tu apertura, por haberme dado la oportunidad de hacerte todas esas preguntas y disfrutar de todo este conocimiento. querido Francisco, y a ti, a tu comunidad que es muy activa, que se está nutriendo, me alegra que estemos con contenido de valor, dándoles información significativa para nuestra transformación. Fíjate que en el camino de la vida todos somos caminantes buscando descubrir nuestra verdadera esencia. Y pues el ego es como una sombra que a veces nos sigue, pero al iluminar nuestro interior con nuestra luz de nuestra conciencia, esa sombra pierde fuerza. Una de las frases bellas que me enseñó Gerardito es: aquel que tiene luz en su corazón nunca va a encontrar sombras en su camino. Así que recordemos que no estamos aquí para ser perfectos, sino para aprender a ser más humanos, más compasivos, más conectados con lo que somos en realidad. Y por eso anoche en clase mostraba una escena de la película Soul de Disney, eh, donde
sencillamente le decían, bueno, ¿y cuál es mi propósito? Quiero que me den mi propósito. Dijo, es que nosotros no damos propósitos. El propósito es que vivas. El propósito es que disfrutes tu existencia. Pero siempre nos perdemos egoicamente en la idea de que yo tengo que ser algo o que tengo que ser importante para que mi viaje tenga sentido. Entonces, el sentido de estos encuentros es poder abrir mentes, tocar corazones, inspirar vidas. Y gracias, Francisco, por abrir estos espacios, por la bella labor que estás haciendo. Y exhorto a todos los que nos están viendo a que compartan esta información. Y claro que estaré feliz de que nos volvamos a encontrar. Cuenta conmigo. Es maravilloso saber que no estamos solos, que somos un grupo enorme de personas en este planeta, que estamos todos yendo hacia esta meta, ¿no? De la Así es. felicidad y la paz. Y que Así podemos es. contar los unos con los otros. Así que Luis Eduardo, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Un abrazo del alma para ti y para todos los que nos ven, cualquiera que sea ese día. Hasta entonces.